Uno de los métodos utilizados por el equipo Genial para dar solución al problema de la relación pitagórica en la superficie esférica fue el de tomar un balón de baloncesto cuya superficie esférica tuviera definido unas circunferencias máximas. A partir de estas circunferencias máximas construimos un triángulo esférico. La única condición que poníamos era que tuviera por lo menos un ángulo de 90 grados, definido en este ejemplo por la intersección de estos dos círculos. Posterior a esto encontramos una relación entre sus lados a partir de la trigonometría y procedimos a hacer un ejemplo físico, un ejemplo donde pudiéramos manipular las medidas para ver si esta relación se cumplía. Teniendo entonces este triángulo definido, tomamos las medidas de sus lados con una cinta métrica, dando como resultado que uno de los catetos del triángulo mida 13 centímetros, que la hipotenusa midiera 17 y pues el otro cateto por ventajas o por beneficios de nosotros se tomó que fuera isósceles, por consiguiente este cateto mide igual. Pero entonces cuando tenemos que los tres ángulos del triángulo sean de 90 grados, ¿cuál va a ser nuestra hipotenusa? Cuando el triángulo tiene 90 grados, lo que pasa es que todos los tres lados del triángulo van a ser iguales. Entonces sería muy difícil tomar un solo lado como hipotenusa, porque pues todos los lados van a ser iguales. La relación pitagórica, teniendo en cuenta que pues, la definición de triángulo esférico rectangular es que tenga uno o más ángulos de 90 grados. No sé, tocaría profundizar más sobre este aspecto, pero pues sin embargo yo diría que este hecho cambia y revoluciona totalmente pues la geometría, porque nunca existe. Sí, porque no existe ningún triángulo rectángulo que sea equilátero. Dado que queremos establecer si la relación pitagórica se cumple en la superficie de una esfera, vamos a referirnos y a estudiar un poco más sobre la relación pitagórica que se establece en el libro 1 de los elementos de Euclides, la proposición 1.47. Esta proposición habla que la suma del cuadrado de los catetos de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa. Vemos que esta relación o este teorema se cumple por aquello de la semejanza de las áreas de los cuadrados. Todo cuadrado es semejante con cualquier cuadrado. ¿Por qué? Porque todos sus ángulos van a ser iguales. ¿Iguales a qué? A 90 grados. Teniendo esto en cuenta, estudiamos un poco más a fondo la superficie de la esfera, dando a entender o descubriendo que ese criterio ángulo, ángulo, ángulo es un criterio para congruencia de triángulos o para congruencia de figuras que se inscriben en la superficie de la esfera, con lo cual no hay semejanza en la superficie de la esfera, con lo cual esa condición para que se cumpla el teorema de Pitágoras no se cumple en la superficie de dicha esfera, por lo cual decimos que definiendo un triángulo de lados ABC, siéndose la hipotenusa a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado, no se cumple en la superficie de la esfera porque no va a haber semejanza entre las áreas que se producen por los lados del triángulo rectángulo, con lo cual llegamos a investigar un poco más sobre la relación. Sin embargo, pensamos que a través de relaciones pitagóricas se puede llegar a establecer una relación entre los lados del triángulo rectángulo. Dado que queríamos ver la relación de los lados de un triángulo esférico, el grupo Genial opinó abstraer de la esfera un caso específico por el cual pudiéramos establecer relaciones entre los lados del triángulo. Tras averiguaciones leímos que las relaciones trigonométricas se cumplen tanto en la geometría plana como en la superficie de la esfera. Entonces aplicamos un caso específico del triángulo ABC. El triángulo ABC está formado por ciclos, como se puede ver acá en el ejemplo, y tiene un ángulo de 90 grados. Como es un caso particular, dijimos que fuera un triángulo isósceles y que los ángulos de la base fueran de 105 grados. Entonces, acordándonos un poco del teorema del seno, que es el que queremos aplicar en este momento, el teorema del seno dice que teniendo un triángulo
cualesquiera, entonces se va a cumplir la siguiente proporcionalidad, que el seno de alfa va a ser a como el seno de alfa va a ser al lado B, como el seno de gamma va a ser al lado C. Entonces, teniendo esta base, procedimos a hacer lo mismo con los siguientes datos, teniendo los ángulos y teniendo los lados iguales del triángulo isósceles, dejando como incógnita la hipotenusa. Entonces dijimos que el seno de 90 va a ser a la hipotenusa como el seno de 105, que en este caso es el ángulo BCA, va a ser a 15, que es la medida que le dimos al lado. Operamos y obtenemos que la hipotenusa va a ser igual a 15 por el seno de 90 sobre el seno de 105 grados. Diciendo que el seno de 90 es igual a 1, obtenemos que la hipotenusa va a ser igual a 15 sobre el seno de 105, que es igual a 0,9659, dando que la hipotenusa va a ser igual a 14,615. Este resultado nos llevó a pensar dos cosas. Primero, que ciertas cosas de la geometría plana relacionadas con el teorema del Pitágoras no se cumple. ¿Por qué? Porque en el teorema de Pitágoras la hipotenusa es la que se obtiene el ángulo recto y es el lado mayor de ese triángulo. Como podemos ver, según los cálculos, eso no se cumple. Pero sí se cumple que el lado mayor se obtiene el ángulo mayor, porque el ángulo de 115 se obtiene el lado mayor, en el caso del triángulo esférico. Esto nos llevó a releer la información y a darnos cuenta que la malinterpretamos, porque las relaciones trigonométricas sí se cumplen, pero en el interior de la esfera. Teniendo esto, partimos de acá para llegar a encontrar una posible solución.